Nunca imaginé que proteger a mis hijos costaría mi matrimonio. No creo que sea el monstruo que mi marido dice que soy, pero tal vez me haya convertido en uno durante estos años de silencio. Antes de empezar a contar mi historia, díganme de dónde están viendo este vídeo. Vamos allá. Las familias no son perfectas y la mía no es diferente. Pero hay una diferencia entre imperfección y abuso emocional disfrazado de forma de ser de la familia. Me tomó años entender esto. Sí, mi suegra puede ser directa. Y sí, hizo comentarios en esa última reunión familiar que me revolvieron el estómago. Dijo que mis hijos eran difíciles de manejar, que siempre hacían ruido y corrían por la casa. Y entonces los comparó con los hijos de mi cuñada de una forma que sonó como una puñalada en el pecho. Los hijos de Marina están tan bien educados, dijo, mirándome directamente. Ellos saben sentarse quietos, no gritan como unos salvajes. Mis hijos de 5 y 7 años estaban jugando en el patio. Haciendo ruido como hacen los niños. Siendo niños. Pero para ella, eso era salvajismo. Para ella, mis hijos eran un problema a corregir. Lo peor es que mi marido estaba sentado ahí, oyendo todo, y no dijo ni una palabra. Solo asintió y murmuró algo sobre niños siendo niños, de una forma que sonó más como disculpa que como defensa. Cuando llegamos a casa esa noche estaba temblando. No de rabia, sino de algo más profundo. Una comprensión que se había estado formando durante años y que finalmente cristalizó en ese momento. ¿Oíste lo que tu mamá dijo sobre nuestros niños?, le pregunté mientras acostábamos a los pequeños. Él suspiró, ese suspiro cansado que ya conocía tan bien. No lo dijo con mala intención, amor. Es solo su manera de hablar. Su manera de hablar. Llamó a nuestros hijos salvajes, Ricardo. Delante de toda la familia. Estás exagerando. Solo dijo que son activos. Y ahí estaba. La misma respuesta de siempre. Yo exagerando. Yo siendo demasiado sensible. Yo creando problemas donde no existían. Pero esta vez algo dentro de mí se rompió. No de tristeza, sino de claridad. Ricardo, dije, mi voz más firme de lo que me sentía. ¿Hace cuántos años me dices que estoy exagerando? Él parecía confundido. ¿De qué estás hablando? Cuando tu mamá dijo que cocinaba los frijoles demasiado salados delante de todos en la Pascua pasada. Dijiste que estaba exagerando. Solo estaba ayudando. Cuando compró una tablet de 1000 reales para el hijo de Marina y le dio una camiseta del centro comercial a nuestra hija en el mismo cumpleaños. Dijiste que estaba exagerando. Ella no tiene que gastar igual con todos. Cuando subió esas fotos en Facebook del cumpleaños del sobrino y cortó a nuestros hijos de la imagen, dejando solo a los de Marina. Dijiste que estabas exagerando. Él terminó la frase, finalmente entendiendo hacia dónde iba. Me quedé en silencio por un momento, dejando que el peso de las palabras se asentara entre nosotros. Y cuando dijo que era demasiado moderna en mi crianza porque dejo que los niños expresen sus emociones en vez de mandarlos a callarse la boca. Cuando insinuó que no sabía educar a mis propios hijos. Cuando comparó mi trabajo como paralegal con el trabajo de verdad de Marina como ama de casa. Con cada ejemplo su cara se ponía más pálida. ¿Cuántas veces, Ricardo? ¿Cuántas veces me dijiste que estaba exagerando cuando tu familia me humillaba? Se quedó callado por largo tiempo. Cuando finalmente habló, su voz estaba baja. Ellas no lo hacen con mala intención. Y ahí estaba de nuevo. La defensa automática. El reflejo condicionado de proteger a su familia, sin importar el costo para la nuestra. Si lo hacen, dije, y por primera vez en años, mi voz no tembló. ¿Y tú las dejas? Esa noche, acostada en la cama al lado de un hombre que dormía pacíficamente mientras yo miraba al techo, tomé una decisión. No una decisión emocional o impulsiva. Una decisión fría y calculada. Iba a empezar a documentar todo. En los días siguientes descargué una aplicación para hacer capturas de pantalla automáticas. Creé una carpeta en mi computadora. Empecé a anotar fechas, horarios, testigos. No porque quisiera guerra. Porque finalmente entendí que la guerra ya había estado ocurriendo durante años. Yo solo había sido la única desarmada. La próxima ofensiva vino 3 semanas después. Un almuerzo dominical aparentemente inocente en casa de mis suegros. Mi suegra había insistido en que hiciéramos una reunión familiar para conversar. Pensé que tal vez quería disculparse. Que tal vez Ricardo finalmente había hablado con ella sobre los comentarios. Que tal vez, solo tal vez, las cosas podrían mejorar. Estaba equivocada. La conversación empezó lo suficientemente civilizada.
Comentarios sobre el tiempo, sobre el trabajo, sobre los planes para las vacaciones. Pero podía sentir la tensión en el aire. Podía ver a mi cuñada Marina intercambiando miradas con la suegra. Podía sentir que algo se estaba tramando. Y entonces empezó. «Sabes, Carla», dijo mi suegra, sirviéndose más vino, «he estado pensando mucho sobre nuestra última conversación». ¿Conversación? No recordaba haber conversado sobre nada. Sobre los niños. Sobre disciplina. Miró a mis hijos, que estaban jugando silenciosamente en la sala. Yo crecí en una época diferente. Nosotros aprendíamos a respetar a los mayores. Sentí que mi estómago se contraía. Los niños te respetan. Ah, claro que respetan, interfirió Marina, su voz cargada de algo que no podía identificar. Pero tal vez necesiten más. Estructura. ¿Estructura? Bueno, no es crítica, continuó mi suegra, pero mira a los hijos de Marina. Ellos saben comportarse en público. Saben cuándo hablar y cuándo quedarse callados. Miré a los hijos de Marina. 2 niños de 8 y 10 años sentados en el sofá como pequeños soldados, callados, inmóviles, con expresiones vacías. No parecían niños felices. Parecían niños asustados. Mis hijos saben comportarse, dije, mi voz aún controlada. Claro, claro, mi suegra hizo un gesto con la mano. Pero tal vez seas un poco demasiado permisiva. Un poco demasiado moderna. Ahí estaba esa palabra de nuevo. Moderna. Como si fuera una enfermedad. ¿Y qué significa eso exactamente? Marina se inclinó hacia adelante. Bueno, por ejemplo, cuando Julia tuvo esa rabieta en el supermercado el mes pasado. Tenía 5 años y estaba cansada, interrumpí. Pero te quedaste ahí conversando con ella, explicando, negociando, continuó Marina. Mis hijos saben que las rabietas no funcionan conmigo. Porque les gritas hasta que paran de llorar, pensé, pero no lo dije. En cambio, respiré profundo. Prefiero enseñar a mis niños a lidiar con sus emociones que simplemente reprimirlas. El silencio que siguió fue ensordecedor. Podía sentir a Ricardo moviéndose incómodamente a mi lado. Fue entonces cuando mi suegra lanzó la bomba. Sabes, Carla, estuve conversando con la comadre Rosana ayer. Dijo que te vio gritándoles a los niños en el estacionamiento del centro comercial. Mi sangre se heló. No porque la acusación fuera verdadera, nunca les grité a mis hijos en público o en ningún lugar, sino porque entendí inmediatamente lo que estaba pasando. Estaba mintiendo. Deliberadamente. Delante de toda la familia. Eso no pasó, dije, mi voz peligrosamente baja. Ah, ya sabes cómo es, dijo haciendo un gesto con la mano como si no fuera importante. A veces uno pierde la paciencia. Le pasa a todo el mundo. No, no pasa. Porque eso nunca pasó. La incomodidad en la sala era palpable ahora. Ricardo se movió a mi lado, pero no dijo nada. Absolutamente nada. Mamá finalmente habló, su voz baja, tal vez la comadre Rosana se confundió. O tal vez, interfirió Marina, Carla no se acuerda. A veces cuando uno está estresado. Y ahí estaba. El gaslighting en su formato más puro. No solo mintiendo sobre algo que nunca pasó, sino sugiriendo que yo estaba mintiendo o loca o tan estresada que ni me acordaba de gritarles a mis propios hijos. Me levanté de la mesa. Mi mano tembló ligeramente cuando tomé mi bolso. Ricardo, nos vamos. Carla, calma. Vamos a conversar sobre esto. No hay nada que conversar. Tu mamá acaba de acusarme de algo que nunca pasó, y tu hermana está insinuando que soy mentirosa o loca. Miré directamente a mi suegra. Y tú sabes muy bien que eso nunca pasó. Por un segundo vi algo en su mirada. No arrepentimiento. Satisfacción. Había conseguido lo que quería. Me había provocado hasta hacerme perder el control. Hasta que yo fuera la villana de la historia. Pero esta vez no le di el espectáculo que esperaba. No grité. No hice escándalo. Solo tomé a mis hijos y me fui. Ricardo me siguió hasta el carro, hablando bajo y rápido. ¿Por qué no puedes simplemente ignorar? ¿Por qué siempre tienes que convertir todo en una pelea? Me detuve en medio del estacionamiento y me volteé hacia él. Tu mamá mintió sobre mí. Deliberadamente. Delante de toda la familia. ¿Y crees que el problema soy yo? Ella no mintió, solo. Malentendido. Ricardo. Mi voz estaba más calmada de lo que me sentía. ¿Crees que les grité a nuestros hijos en el centro comercial? Él dudó. Por una fracción de segundo, dudó.
Y en esa duda encontré mi respuesta. ¿Le crees a ella? ¿Realmente crees que yo sería capaz de hacer eso? No es eso, es solo que... A veces te estresas. Subí al carro sin decir nada más. Durante todo el camino a casa, Ricardo trató de explicarse. Trató de suavizar. Trató de convencerme de que estaba malinterpretando todo. Pero ya no estaba escuchando. Estaba pensando en capturas de pantalla, en fechas y horarios, en números de abogados que había buscado pero nunca llamé. Esa noche, después de que los niños durmieran, me senté en la computadora y empecé a escribir. Cada incidente, cada humillación, cada momento en que fui disminuida o atacada mientras mi marido se quedaba en silencio. La lista era más larga de lo que imaginaba. Y apenas estaba empezando a documentar todo lo que recordaba. Había mucho más por venir. La primera vez que realmente entendí lo que estaba pasando fue durante el cumpleaños de mi hija. Julia cumplía 6 años, y había planeado una fiesta pequeña en casa. Nada extravagante, pero con cariño. Decoración temática de Frozen, el pastel que había pedido, juegos que le gustaban. Mi suegra llegó con un regalo envuelto en papel dorado, todo pomposo. Julia lo abrió con los ojitos brillando, esperando algo especial de la abuela. Era un conjunto de ropa interior infantil. 4 calzoncitos y 2 camisetitas básicas. No había nada malo con la ropa interior en sí. El problema fue cuando, 20 minutos después, Marina llegó con los hijos y un regalo para el sobrino, que ni siquiera era el cumpleañero. Un dron nuevo de esos caros, porque había sacado una buena nota en la escuela. Julia miró los calzoncitos en la caja y después el dron volando en el patio. No dijo nada, pero vi sus cejas fruncirse de esa manera que hacen los niños cuando están tratando de entender algo que no tiene sentido. ¿Por qué el primo recibió un juguete y yo recibí calzoncitos en mi cumpleaños, mamá? La pregunta inocente de mi hija cortó el aire como una cuchilla. Todos pararon de hablar. Marina se puso roja. Mi suegra fingió no oír. Ricardo se agachó al lado de la hija. La abuela te dio un regalo útil, amor. Y mira cuántos otros regalos recibiste. Se refería a los regalos que él y yo dimos, y a los que mis padres enviaron por correo. Pero Julia insistió en su lógica infantil. ¿Pero por qué él recibió juguete y yo no? ¿En mi cumpleaños? El silencio era ensordecedor. Podía sentir a todos esperando que dijera algo. Que suavizara la situación. Que le enseñara a mi hija a no hacer preguntas inconvenientes. En cambio, miré directamente a mi suegra. Es una buena pregunta, Julia. ¿Por qué crees que la abuela trajo un juguete caro para tu primo en tu cumpleaños, pero trajo ropa interior para ti? La expresión en la cara de mi suegra fue de shock puro. Como si hubiera acabado de cometer un sacrilegio. Carla. Ricardo me reprendió en voz baja. No hagas esto. ¿Hacer qué? Dejar que mi hija haga una pregunta legítima. Sabes que no fue con mala intención. Sé. ¿Cómo sé eso, Ricardo? Marina interfirió, su voz estridente. Mis hijos nunca cuestionaron los regalos que recibieron. Agradecen por lo que reciben. Tus hijos tienen miedo de cuestionar cualquier cosa, pensé, pero dije, mi hija no está siendo desagradecida. Está notando un patrón. ¿Qué patrón? Mi suegra finalmente habló, su voz defensiva. Respiré profundo. Era el momento de la verdad. El patrón donde los hijos de Marina siempre reciben regalos caros y elaborados, mientras mis hijos reciben artículos básicos o ropa. El patrón donde gastas 300 reales en un juguete para un niño en un martes cualquiera, pero traes calzoncitos de 50 reales para mi hija en su cumpleaños. El silencio que siguió fue diferente de todos los otros. No era incómodo. Era peligroso. No tengo obligación de gastar igual con todos, dijo mi suegra, su máscara de abuela cariñosa finalmente cayendo. Y no me gusta que me cuestionen sobre mis regalos en mi propia familia. Esta no es tu familia, dije, mi voz sorprendentemente calmada. Esta es la fiesta de cumpleaños de tu nieta. Y acabas de dejar muy claro dónde está ella en tu lista de prioridades. Ricardo me llevó a un lado. Carla, ya basta. Estás avergonzando a todos. Yo estoy avergonzando. Tu mamá trajo un regalo caro para el sobrino en el cumpleaños de nuestra hija, y yo estoy avergonzando. ¿Sabes cómo es ella? ¿Por qué no puedes simplemente ignorar? Lo miré por un largo momento. Al hombre con quien me casé, padre de mis hijos, que me estaba pidiendo que ignorara el hecho de que su madre había humillado deliberadamente a nuestra hija de 6 años en su propio cumpleaños. Porque ella no es tu hija, dije lo suficientemente bajo para que solo él oyera. Es nuestra. Y si tú no vas a protegerla, yo lo haré.
El resto de la fiesta fue tenso. Marina y los hijos se fueron temprano, llevándose el dron. Mi suegra se quedó, pero mantuvo un silencio helado. Ricardo trató de animar las cosas, pero Julia había perdido el interés en la celebración. Esa noche, después de que los niños durmieran, encontré a Julia en su cuarto, mirando los calzoncitos aún en la caja. «Mamá, ¿hice algo malo?» Mi corazón se rompió. «No, amor. No hiciste nada malo. Entonces, ¿por qué la abuela no me quiere?» La pregunta me golpeó como un puñetazo. ¿Cómo explicarle a una niña de 6 años que su abuela tiene favoritos? Que es tratada diferente no por algo que hizo, sino simplemente por ser mi hija. La abuela te quiere, Julia. No de la misma manera que quiere a los primos. La claridad de los niños a veces es brutal. Había resumido años de tensión familiar en una frase simple y devastadora. A veces los adultos no son justos, dije, eligiendo mis palabras cuidadosamente. Pero eso no significa que no eres especial o amada. ¿Pero por qué, mamá? ¿Por qué no es justa? No tenía respuesta para eso. Porque la verdad era demasiado fea para una niña de 6 años. En los días siguientes empecé a prestar más atención a los detalles que antes me forzaba a ignorar. En la forma como mi suegra iluminaba la cara cuando Marina llegaba, pero solo asentía cuando yo aparecía. Como preguntaba sobre cada detalle de la vida de los hijos de Marina, pero hacía preguntas genéricas sobre los míos. ¿Cómo fue la escuela hoy, queridos, para mis hijos? ¿Qué aprendieron hoy? Cuéntenme todo sobre el proyecto de ciencias. ¿Cómo fue la presentación, para los hijos de Marina? La diferencia era sutil, pero constante. Y los niños lo notaban. Un día, mi hijo de 7 años me preguntó, «Mamá, ¿por qué la abuela nunca quiere ver mis dibujos, pero siempre le pide al primo que muestre los suyos?» Una vez más, la claridad infantil cortando a través de años de negación adulta. Fue entonces que decidí hacer un experimento. Empecé a cronometrar las conversaciones. Durante el almuerzo dominical siguiente, mi suegra pasó 43 minutos hablando con los hijos de Marina sobre escuela, amigos, pasatiempos y sueños. Con mis hijos pasó 8 minutos haciendo preguntas básicas sobre salud y notas. Documenté todo. Horarios, temas de conversación, diferencias de trato. No porque quisiera probar algo para alguien más que para mí misma, sino porque necesitaba estar segura de que no estaba imaginando cosas. No lo estaba. El patrón era claro, consistente y deliberado. Y lo peor de todo es que Ricardo veía todo esto pasar y elegía no ver. La gota que derramó el vaso vino 3 semanas después del cumpleaños de Julia. Era un sábado por la tarde y estábamos todos en casa de mis suegros para una parrillada. Los niños estaban jugando en el patio cuando oí a mi suegra conversando con Marina en la cocina. «Me preocupo por los niños de Carla», estaba diciendo, su voz baja pero no lo suficientemente baja. «Son tan intensos». «Es la crianza», respondió Marina. «Mucho mimo, poca disciplina. Y esa rabieta que Julia hizo cuando no podía llevarse el dulce a casa la última vez. Mis hijos nunca harían eso». Sentí la sangre subirme a la cabeza. Julia no había hecho ninguna rabieta. Había preguntado educadamente si podía llevarse un brigadeiro para comer después, y cuando dije que no, dijo «Está bien, mamá», y siguió jugando. Pero en la versión de ellas, mi hija de 6 años era una niña problemática que hacía rabietas. Entré en la cocina. Ambas pararon de hablar inmediatamente. «¿Qué rabieta hizo Julia?», pregunté, mi voz peligrosamente calmada. Marina se puso roja. «Ah, no fue nada». «No, díganme. ¿Qué rabieta hizo mi hija cuando pidió educadamente un brigadeiro y aceptó mi respuesta sin quejarse?» Mi suegra se enderezó. «No necesitas ponerte a la defensiva, Carla. Solo estábamos conversando». ¿Conversando o inventando historias sobre mi hija? Nadie está inventando nada. Los niños hacen rabietas, es normal. Pero ella no hizo rabieta. Ustedes saben que no lo hizo. Ustedes estaban aquí. Ustedes vieron. El silencio se extendió. Finalmente Marina murmuró, «Tal vez nos confundimos». No se confundieron. Mintieron. Deliberadamente. Sobre una niña de 6 años. Salí de la cocina antes de que pudieran responder. Fui directo al patio, donde Ricardo estaba conversando con mi suegro. «Nos vamos», anuncié. «¿Qué? ¿Por qué?» La parrillada ni siquiera empezó. «Porque tu mamá y tu hermana estaban en la cocina inventando historias sobre nuestra hija. Diciendo que hizo rabietas que nunca pasaron». Ricardo miró por encima de mi hombro hacia la casa. «¿Estás segura de que no fue un malentendido?»
Y ahí estaba de nuevo. La misma pregunta. La misma sugerencia de que el problema estaba en mi interpretación, no en el comportamiento de ellas. Ricardo, estaban literalmente inventando que nuestra hija hizo una rabieta que no pasó. ¿Quieres que ignore eso también? Tal vez solo recordaron diferente. O tal vez estén mintiendo sobre nuestra hija para sentirse mejor sobre sus propios problemas familiares. Recogí a los niños y me fui. Ricardo se quedó 15 minutos más despidiéndose antes de seguirnos a casa. En el carro trató de convencerme de que estaba exagerando. De que ellas no lo hicieron con mala intención. De que estaba creando drama donde no existía. Pero esta vez no dije nada. Solo manejé en silencio mientras planeaba mi próximo movimiento. Esa noche, después de que todos durmieran, llamé a mi hermana, que vivía en otro estado. Ana, dije, necesito contarte algo. Mi hermana Ana escuchó todo en silencio. Cada incidente que relaté, cada humillación documentada, cada vez que mi marido eligió a su familia de origen en detrimento de la nuestra. Cuando terminé, después de casi 2 horas en el teléfono, suspiró profundo. Carla, necesitas salir de ahí. No es tan simple, Ana. Tengo 2 niños, una casa, una vida construida. Una vida que te está destruyendo poco a poco. ¿Estás oyendo lo que me estás contando? Esa mujer está envenenando a tus hijos contra ti delante de su propio padre, y él no hace nada. Él no es malo, Ana. Solo. No quiere conflicto. Y tú eres quien siempre paga el precio por su paz. Me quedé en silencio porque tenía razón. Cada vez que me tragaba un comentario, cada vez que fingía no ver el favoritismo, cada vez que aceptaba ser disminuida para mantener la armonía familiar, yo era quien pagaba. Carla, ¿te acuerdas cuando éramos pequeñas y mamá peleaba con la abuela Teresa? Me acordaba. Nuestra abuela paterna era una mujer difícil, crítica, que siempre encontraba defecto en todo lo que nuestra madre hacía. Pero nuestra madre nunca se calló. Nunca aceptó falta de respeto, ni por ella, ni por nosotras. ¿Te acuerdas de lo que siempre decía? Que familia no es excusa para abuso, respondí, las palabras saliendo automáticamente de la memoria. Exacto. Y lo que te está pasando es abuso emocional, Carla. Sistemático, deliberado y protegido por tu marido. Colgué el teléfono esa noche con más claridad de la que había sentido en años. Mi hermana tenía razón. Pero también tenía razón sobre otra cosa, no sería fácil salir. Los próximos meses fueron una montaña rusa emocional. Empecé a establecer límites pequeños, probando las aguas. Cuando mi suegra hizo un comentario sobre que mi comida estaba diferente durante un almuerzo, respondí, ¿diferente cómo? ¿Puedes ser más específica? La vergüenza en su cara fue instantánea. No estaba acostumbrada a ser cuestionada. Ah, no, estaba buenísima. Solo. Diferente. Bueno, usé una receta nueva que aprendí en el trabajo. Si quieres, puedo enseñarte. La oferta educada la dejó sin respuesta. Ricardo me miró sorprendido, pero no dijo nada. Pequeñas victorias como esa me daban valor para las más grandes. Cuando Marina empezó a quejarse de mis métodos de crianza porque dejaba que Julia eligiera su propia ropa, respondí, creo que es importante que los niños desarrollen autonomía desde temprano. ¿Cómo manejas eso con los tuyos? La pregunta volteó el juego. De repente ella estaba a la defensiva, explicando por qué controlaba cada aspecto de la vida de sus hijos. Pero el verdadero cambio vino cuando decidí hacer algo que nunca había hecho, contarles a mis padres lo que estaba pasando. Una tarde de sábado, cuando Ricardo llevó a los niños a jugar fútbol, llamé a mis padres y les conté todo. Cada detalle, cada humillación. Cada momento en que fui irrespetada mientras mi marido se quedaba en silencio. Mi papá, que siempre fue un hombre calmado y ponderado, se puso furioso. Ese desgraciado no tiene vergüenza, dijo, su voz temblando de rabia. ¿Y tú te quedaste aguantando eso sola todo este tiempo? No quería preocuparlos. ¿Preocupar? Carla, eres nuestra hija. Por supuesto que nos vamos a preocupar cuando descubrimos que estás siendo maltratada. Mi mamá tomó el teléfono de sus manos. Hija, tú y los niños pueden venir acá cuando quieran. Nuestra casa siempre será tu casa. Por primera vez en meses lloré de alivio. No estaba sola. Nunca estuve sola, solo me convencí de que estaba porque era más fácil que enfrentar la realidad. Cuando Ricardo volvió con los niños esa tarde, yo estaba diferente. No podía explicar exactamente qué, pero algo fundamental había cambiado dentro de mí. ¿Cómo fue la llamada con tus padres?, preguntó, casual. Bien. Les conté sobre los problemas que estamos teniendo con tu familia. Se congeló en medio de la sala.
¿Les contaste qué? La verdad, Ricardo. Que tu mamá y tu hermana me faltan al respeto constantemente, que hacen diferencia entre nuestros hijos y los de Marina, y que tú no haces nada para protegernos. Carla, no era necesario involucrar a tus padres en esto. Sí era necesario. Porque aparentemente soy la única en esta familia que piensa que lo que está pasando no es normal. Se sentó pesadamente en el sofá. Estás convirtiendo esto en algo mucho más grande de lo que necesita ser. ¿Estoy? ¿O ustedes están minimizando algo que siempre fue grande? Esa noche tuvimos la pelea más honesta de nuestro matrimonio. Puse todo sobre la mesa, años de resentimiento acumulado, de humillaciones tragadas, de momentos en que me sentí completamente sola en mi propio matrimonio. Siempre los eliges a ellos, Ricardo. Siempre. Cuando tu mamá me humilla, me pides que tenga paciencia. Cuando tu hermana inventa mentiras sobre nuestros hijos, dices que es malentendido. Cuando hacen diferencia clara entre los niños, dices que no es con mala intención. Solo no quiero que la familia se deshaga por malentendidos. ¿Qué familia, Ricardo? ¿La tuya? Porque nuestra familia, yo y los niños, se está deshaciendo hace tiempo y ni te diste cuenta. Se quedó en silencio por largo tiempo. Cuando finalmente habló, su voz estaba baja. No sé cómo cambiar esto. Sí sabes. Solo no quieres pagar el precio. ¿Qué precio? Confrontar a tu mamá. Poner límites a tu hermana. Elegir a tu esposa e hijos en lugar de mantener a todos felices. ¿Y si eso acaba con la familia? ¿Qué familia? ¿Aquella donde soy tratada como ciudadana de segunda clase y mis hijos son humillados? Si esa familia se acaba, perfecto. La conversación continuó hasta la madrugada. Ricardo oscilaba entre momentos de claridad, donde parecía realmente entender lo que estaba pasando, y recaídas en la negación, donde volvía a defender a su familia. Mi mamá no lo hace con mala intención. Ricardo, tu mamá mintió sobre mí a toda la familia. Inventó que les grité a los niños en el centro comercial. Eso no fue accidente, fue malicia deliberada. Tal vez realmente pensó que vio. ¿Vio? ¿Estaba ahí en el centro comercial conmigo? No, estaba repitiendo chisme de la comadre Rosana, que tampoco estaba ahí. La lógica era irrefutable, pero Ricardo aún se resistía a ella. Fue entonces que tomé una decisión que cambiaría todo. Ricardo, te voy a dar un ultimátum. ¿Un ultimátum? Sí. La próxima vez que tu mamá o tu hermana me falten al respeto, y va a haber una próxima vez, ¿vas a defenderlas a ellas o me vas a defender a mí? Y dependiendo de tu elección, voy a decidir si aún quiero estar en este matrimonio. Carla, no puedes obligarme a elegir entre tú y mi familia. No te estoy obligando a nada. Te estoy diciendo que no voy a aceptar más ser irrespetada mientras tú te quedas en silencio. Vas a elegir de cualquier forma con tus palabras o con tu silencio. La oportunidad llegó más rápido de lo que esperaba. 3 días después mi suegra llamó invitando a todos para un almuerzo dominical. El tono de la llamada ya era extraño, muy formal, muy rígido. Cuando llegamos ahí, me di cuenta inmediatamente de que algo había sido planeado. Marina estaba ahí con los hijos, pero también había otras personas, la comadre Rosana, la misma que supuestamente me vio gritando en el centro comercial, y 2 vecinas más que apenas conocía. Durante el almuerzo, la conversación giraba en torno a educación de hijos y límites. Las visitantes hacían preguntas dirigidas sobre disciplina, sobre rabietas, sobre niños difíciles. Y mi suegra y Marina respondían con ejemplos que claramente estaban dirigidos a mí y mis hijos. Ay, comadre, hay niños que no tienen límites, dijo Rosana, mirando directamente a mis hijos que estaban jugando callados en el patio. Uno ve cada cosa por ahí. Es verdad, concordó mi suegra. Hay madres que dejan que los hijos hagan lo que quieren. Después se quejan cuando no saben comportarse. La trampa estaba armada. Era una emboscada pública con testigos para humillarme y después decir que era demasiado sensible si me quejaba. Pero esta vez estaba preparada. Rosana, dije, mi voz clara y calmada, ¿puedes contarme exactamente cuándo y dónde me viste gritándoles a mis hijos en el centro comercial? El silencio en la mesa fue inmediato. Rosana se puso roja. Ay, yo. No me acuerdo exactamente cuándo fue. ¿Qué centro comercial era? ¿Qué día de la semana? ¿Qué horario aproximadamente? Yo. Bueno, no me acuerdo de los detalles. ¿Y qué exactamente les estaba gritando? Empezó a tartamudear. Mi suegra trató de intervenir. Carla, eso no es importante. Sí es importante, interrumpí, aún mirando a Rosana. ¿Por qué esparciste una historia sobre mí basada en qué?
¿En tu imaginación? Yo no inventé nada, se defendió Rosana, pero su voz no tenía convicción. Entonces cuéntame los detalles. ¿Qué les estaba gritando? ¿Cómo reaccionaron mis hijos? ¿Qué ropa llevaban puesta? Silencio total. Hasta los niños pararon de jugar. No puedes contarme porque nunca pasó, dije, mi voz aún calmada pero firme. Inventaste una historia sobre mí, esparciste esa mentira, y ahora estás aquí tratando de humillarme delante de extrañas basada en una historia que sabes que es falsa. Rosana se levantó de la mesa. No me voy a quedar aquí siendo llamada mentirosa. Entonces no mientas, respondí simplemente. Se fue furiosa. Las otras visitantes pusieron excusas ridículas y se fueron poco después. En 15 minutos solo quedaba la familia. Mi suegra estaba furiosa. ¿Cómo pudiste hacer eso? Humillar a la comadre Rosana en nuestra casa. Yo no humillé a nadie. Ella se humilló sola cuando no pudo sostener la mentira que inventó sobre mí. No necesitabas haber hecho ese escándalo. ¿Qué escándalo? Hice preguntas. Si hubiera estado diciendo la verdad, habría respondido fácilmente. Marina trató de cambiar de tema, pero no la dejé. Marina, tú también estabas aquí cuando tu mamá esparció esa historia. Sabías que era mentira y no dijiste nada. Yo no sabía nada. Sí sabías. Todas ustedes sabían. Armaron esta situación hoy para avergonzarme públicamente basadas en una historia que todas sabían que era falsa. Ricardo, que había estado en silencio durante todo el intercambio, finalmente habló. Carla, vámonos. Creo que ya hablamos suficiente por hoy. Lo miré. Era el momento. El ultimátum que había dado 3 días antes. ¿Me iba a defender o me iba a pedir que me callara? Ricardo, dije, tu familia acaba de tratar de humillarme públicamente basadas en una mentira deliberada. ¿Qué tienes que decir sobre eso? Todos los ojos se volvieron hacia él. Podía ver la lucha interna en su cara. Sabía que tenía razón. Sabía que habían cruzado una línea indefendible. Pero también sabía que defenderme significaba ir contra años de condicionamiento familiar. Significaba admitir que su mamá y hermana habían actuado con malicia deliberada. Abrió la boca para hablar y contuve la respiración. Mamá, dijo finalmente su voz baja, creo que Rosana exageró en la historia. Y tal vez no debimos haber invitado a otras personas para un asunto de familia. Mi corazón se hundió. Aun frente a evidencias irrefutables, aun después de verme ser emboscada públicamente, aún no podía defenderme completamente. Aún estaba suavizando, minimizando, encontrando términos medios. Ricardo, dijo mi suegra, su voz indignada, ¿estás del lado de ella contra tu propia familia? Y ahí estaba la pregunta que definiría nuestro matrimonio. Que definiría el futuro de nuestros hijos. Que definiría todo. Miró hacia mí. Miró a su mamá. Miró a Marina. Y después miró a sus propios hijos, que habían parado de jugar y nos estaban observando a través de la ventana. Estoy del lado de mi esposa, dijo, su voz más firme ahora. Y si eso significa que estoy contra ustedes, entonces tal vez ustedes necesitan repensar cómo tratan a mi familia. El silencio que siguió fue ensordecedor. Mi suegra se puso pálida. Marina empezó a llorar. Y yo por primera vez en años sentí que tal vez, solo tal vez, aún había esperanza para nosotros. Pero aún mientras sentía eso, una parte de mí sabía que era demasiado tarde. Que años de daño no se arreglan con una declaración valiente. Que algunos puentes, una vez quemados, no pueden ser reconstruidos. Y tenía razón. En los días que siguieron a esa confrontación, todo cambió en casa. Ricardo estaba diferente, más atento, más presente, pero también claramente incómodo con la situación que había creado con su familia. Trataba de compensar años de negligencia con gestos exagerados, llegaba a casa con flores sin motivo, elogiaba mi comida efusivamente, jugaba con los niños por horas. Pero conocía a mi marido. Conocía esa mirada distante cuando pensaba que no estaba viendo. Conocía la manera como revisaba el celular esperando mensajes de la mamá que no llegaban. Conocía los suspiros pesados cuando pensaba que estaba solo. Me había elegido en ese momento crucial, pero estaba pagando un precio emocional alto por eso. Y una parte de mí, la parte que había sido condicionada por años a proteger la armonía familiar, sentía culpa por eso. Fue mi terapeuta, doctora Elena, quien me ayudó a entender lo que estaba pasando. Carla, ¿te sientes culpable por finalmente haber sido defendida? Había empezado terapia 2 semanas después del incidente con Rosana, dándome cuenta de que necesitaba ayuda profesional para procesar años de gaslighting y abuso emocional. No es culpa exactamente, traté de explicar.
Es más, él está sufriendo. Veo que está sufriendo por tener que elegir. ¿Y cómo te sientes sobre eso? Confundida. Feliz de que me defendió, pero triste de que haya demorado tanto. Y culpable de que esté pagando el precio ahora. Doctora Elena se inclinó hacia adelante. Carla, déjame hacerte una pregunta. ¿Por qué crees que es tu responsabilidad proteger a Ricardo de las consecuencias de sus propias decisiones? La pregunta me golpeó como un rayo. Yo. No sé. Él es un adulto que tomó decisiones por años. Eligió quedarse en silencio cuando eras atacada. Eligió minimizar tus sentimientos. Eligió proteger a otras personas en lugar de protegerte a ti. Y ahora que finalmente hizo la elección correcta, ¿te sientes responsable por su incomodidad? Cuando lo puso de esa manera, sonaba absurdo. Pero era exactamente así como me sentía. Es porque lo amo, murmuré. Amar a alguien no significa protegerlo de las consecuencias de sus malas acciones. A veces, amar significa dejar que experimenten esas consecuencias para que puedan crecer. Esa semana, la bomba explotó. Ricardo recibió una llamada de la mamá. Estaba en la cocina preparando la cena cuando atendió, y podía oír su voz estridente a través del teléfono aun estando del otro lado de la sala. Estaba furiosa. Gritando sobre deslealtad, sobre el haberse vuelto contra la familia, sobre que yo le había lavado el cerebro. Usó palabras que nunca había oído salir de su boca antes, me llamó manipuladora, interesada, venenosa. Ricardo trató de calmarla inicialmente. Mamá, por favor, vamos a conversar con calma. Pero ella no paró. La diatriba continuó por 15 minutos. Dijo que era un traidor, que había abandonado a la familia por una mujer que no servía. Dijo que mis hijos crecerían sin valores, porque yo era una madre débil. Fue cuando oí los pasos pequeños en la escalera. Julia estaba bajando probablemente para pedir un vaso de agua antes de dormir. Podía oír los gritos a través del teléfono. Papá, ¿por qué está enojada la abuela?, preguntó su voz pequeña y confundida. Ricardo miró a la hija, después a mí, después al teléfono donde su mamá continuaba gritando obscenidades. Y algo en él se rompió. Mamá, dijo cortando el discurso de ella, para. Ahora. No me mandes parar. Tú. Para, gritó asustando a Julia, que corrió a mis brazos. Mi hija está aquí oyendo que gritas sobre su mamá. ¿Quieres traumatizar a una niña de 6 años? Hubo silencio del otro lado. Ella necesita saber cómo es realmente su mamá, dijo mi suegra, su voz más baja pero aún venenosa. Necesita saber que tiene una abuela que grita obscenidades sobre su mamá por teléfono. ¿Es eso lo que quieres que sepa? Tomé a Julia en brazos y la llevé de vuelta al cuarto, susurrando que papá solo estaba teniendo una conversación difícil con la abuela. Cuando volví, Ricardo había colgado el teléfono. Estaba sentado en el sofá, cabeza entre las manos. Lo oyó todo, dijo, su voz quebrada. Nuestra hija de 6 años oyó a mi mamá llamarte. No pudo terminar la frase. Me senté a su lado. Ricardo. Siempre pensé que hacían esas cosas porque no sabían lo malas que eran. Que era solo ignorancia. Falta de conciencia. Levantó la cabeza y me miró, sus ojos rojos. Pero hoy, cuando siguió gritando aún sabiendo que Julia podía oír. Quería que nuestra hija oyera. Quería traumatizar a una niña para castigarme. La comprensión se estaba formando en su cara en tiempo real. ¿Qué tipo de persona hace eso, Carla? ¿Qué tipo de abuela quiere traumatizar a su propia nieta? No respondí. Lo dejé llegar a sus propias conclusiones. Todas esas veces que trataste de decirme. Todas esas veces que dije que estabas exagerando. Sacudió la cabeza. Sabían exactamente lo que estaban haciendo, ¿verdad? Sí, dije suavemente. Sabían. Esa noche, después de que los niños durmieran, tuvimos la conversación más honesta de nuestro matrimonio. Ricardo finalmente entendió que años de pequeños incidentes no eran accidentales. Eran un patrón sistemático de abuso emocional, protegido por su negación y silencio. ¿Cómo aguantaste esto sola por tanto tiempo?, preguntó. Porque te amaba. Y porque me hacías creer que el problema estaba en mí. El dolor en su cara fue visceral. Sí, hice eso. Sí. Cada vez que dijiste que estaba exagerando. Cada vez que pediste que tuviera paciencia, cada vez que encontraste excusas para ellas. Me estabas diciendo que mis sentimientos no importaban. Carla, yo. No, interrumpí gentilmente. Déjame terminar. Porque necesito que entiendas la extensión del daño. Respiré profundo.
Hubo noches que me quedé despierta preguntándome si estaba loca. Si realmente estaba imaginando cosas. Si era una mala persona por no poder simplemente perdonar y olvidar como siempre pedías. Estaba llorando ahora. Hubo momentos que miraba a nuestros hijos y me preguntaba si estarían mejor sin mí. Si tal vez yo era realmente el problema, como tu familia siempre insinuaba. No, susurró. No, nunca fuiste el problema. Lo sé ahora. Pero durante años me hiciste dudar de mi propia cordura. Nos quedamos en silencio por largo tiempo. Cuando finalmente habló, su voz estaba firme. Voy a cortar contacto con ellas. Ricardo, no necesitas. Sí necesito. Atacaron a ti. Atacaron a nuestros hijos. Y dejé que eso pasara por años. Ahora que finalmente entendí lo que realmente estaba pasando, no puedo fingir que es aceptable. Parte de mí se sintió aliviada. Pero otra parte, esa parte codependiente que había sido entrenada para proteger los sentimientos de todos excepto los míos, se preocupó. ¿Y si te arrepientes? ¿Y si después me culpas por haber perdido a tu familia? Me miró a los ojos. Carla, tú eres mi familia. Tú y los niños. Ellas son parientes tóxicos que confundí con familia por mucho tiempo. En los días siguientes, Ricardo cumplió su palabra. Bloqueó los números de la mamá y de la hermana. Las eliminó de las redes sociales. Les dijo a los primos y tíos que no quería saber más chismes o actualizaciones sobre ellas. Pero cortar contacto no borró años de daño. Especialmente para mí. La terapia me ayudó a entender que había desarrollado lo que doctora Elena llamaba hipervigilancia. Estaba constantemente en estado de alerta, esperando el próximo ataque, la próxima humillación. Aun con ellas fuera de nuestras vidas, aún me sobresaltaba cuando sonaba el teléfono. Aún analizaba cada palabra de Ricardo buscando señales de que estaba volviendo a los viejos patrones. Es trauma, explicó. Tu cuerpo está reaccionando como si el peligro aún estuviera presente, aun cuando sabes racionalmente que no está. Empecé a tener ataques de pánico. Pequeños al principio, pero que fueron empeorando. Una vez en el supermercado, una mujer hizo un comentario sobre cómo Julia estaba agitada, solo estaba preguntando sobre cereales, y tuve que salir corriendo, dejando el carrito lleno en medio del pasillo. Mamá, ¿estás bien?, preguntó Julia cuando llegamos al carro, donde estaba luchando para respirar. ¿Cómo explicarle a una niña de 6 años que su mamá estaba teniendo un ataque de pánico porque una extraña hizo un comentario inocente que me recordó años de abuso? Mamá solo se puso un poco nerviosa, amor. Ya pasó. Pero no había pasado. Y estaba empeorando. Fue Ricardo quien sugirió que me tomara unas vacaciones del trabajo. Necesitas sanarte, dijo. Y no puedes hacerlo mientras tratas de mantener todo funcionando normalmente. Me tomé 2 semanas. En las primeras me quedé en casa haciendo terapia intensiva y tratando de reconectarme con pasatiempos que había abandonado durante los años de estrés crónico. En las segundas fuimos yo, Ricardo y los niños a visitar a mis padres en el interior. La diferencia fue impactante. En casa de mis padres, me relajé de una manera que no recordaba que fuera posible. Nadie criticaba mi comida. Nadie hacía comentarios sobre los niños. Nadie me hacía sentir que tenía que caminar en puntitas de pie para mantener la paz. Mi papá jugaba en el suelo con los nietos sin juicios sobre si eran demasiado agitados. Mi mamá elogiaba genuinamente mi crianza de los niños. Y por primera vez en años me sentí como una buena madre, una buena esposa, una buena persona. Te ves 10 años más joven, comentó mi mamá al tercer día. Era verdad. Mirándome en el espejo podía ver que la tensión constante había salido de mi cara. Mis hombros ya no estaban permanentemente tensos. Estaba sonriendo sin forzar. Así es como deberías sentirte siempre, dijo Ricardo esa noche, cuando estábamos acostados en el cuarto de huéspedes de mis padres. Así es como me sentía antes, respondí. Antes de todo esto. Vamos a hacer que eso vuelva, prometió. Sin importar lo que sea necesario, vamos a hacer que te sientas así en casa también. Pero cuando volvimos a nuestra ciudad, la realidad me golpeó como un balde de agua fría. Nuestra casa aún tenía malos recuerdos en cada cuarto. La mesa de la cocina donde había llorado después de tantas llamadas humillantes. La sala donde había tragado tantos comentarios venenosos. El patio donde mis hijos habían sido comparados desfavorablemente con los primos tantas veces. Tal vez necesitemos mudarnos, le dije a Ricardo una noche. Parecía sorprendido. ¿Mudarnos? ¿Por qué? Porque esta casa tiene fantasmas, Ricardo. No puedo relajarme aquí. No puedo sanarme aquí.
Miró alrededor de la sala, viendo por primera vez lo que yo veía, años de tensión impregnados en las paredes. ¿A dónde te gustaría ir? No dudé. Más cerca de mis padres. Para que los niños crezcan conociendo abuelos que realmente los aman. La mudanza tomó 6 meses en concretarse. Fueron 6 meses de terapia intensiva, de reconstrucción de nuestro matrimonio, de aprender a ser una familia funcional sin la interferencia tóxica que había definido nuestras vidas por tanto tiempo. Y fue durante ese periodo que descubrí algo que cambió todo. El descubrimiento que cambió todo pasó durante una conversación casual con mi colega de trabajo, Fernanda. Estábamos almorzando juntas cuando mencionó que había visto a Marina en el centro comercial la semana anterior. Dios, estaba hecha un manojo de nervios, comentó Fernanda. Gritándoles a los hijos por cualquier cosa. Fue muy incómodo de ver. Sentí una punzada extraña en el estómago. ¿Gritando cómo? Llamándolos tontos porque derramaron helado en la ropa. Amenazando con dejarlos en el centro comercial si no paraban de hacer papelón. ¿Sabes ese tipo de mamá que ves y piensas pobres los niños? La ironía me golpeó como un rayo. Durante años Marina se había presentado como la madre ejemplar, con hijos bien educados que nunca hacían rabietas. Y ahora Fernanda, que no sabía nada sobre nuestra historia familiar, me estaba contando que Marina era exactamente el tipo de madre que siempre me acusó de ser. Fernanda, ¿estás segura de que era ella? Marina Santos, cuñada de Ricardo. ¿Segura? Incluso cuando estaba gritándoles a los niños, empezaron a llorar, y ella se puso aún más irritada. Dijo que eran vergonzosos y que no podrían salir más de casa si seguían así. Mi corazón se apretó pensando en los 2 niños. Por años me había preguntado por qué eran tan callados, tan contenidos, tan diferentes de los niños normales. Ahora sabía. Esa noche le conté a Ricardo lo que Fernanda había presenciado. Eso no me sorprende, dijo suspirando. Ahora que estoy viendo todo con claridad, recuerdo cosas. Como los hijos de Marina siempre parecían asustados cuando ella estaba cerca. Como nunca se relajaban, ni siquiera en familia. ¿Crees que deberíamos hacer algo? Ricardo se quedó pensativo. No sé si podemos hacer mucho. Ellos cortaron contacto con nosotros también. Pero el destino tenía otros planes. 3 semanas después. Recibí una llamada en el trabajo. Era de una trabajadora social llamada doctora Patricia Méndez. Señora Carla, ¿podría venir a nuestra oficina para una conversación? Es sobre sus sobrinos, hijos de Marina Santos. Mi sangre se heló. ¿Pasó algo? Preferimos conversar en persona. ¿Podría venir esta tarde? Cancelé todos los compromisos y fui corriendo al órgano de protección infantil. Ricardo me encontró ahí, le había llamado, desesperada, en el camino. Doctora Patricia nos recibió en una sala pequeña pero acogedora. En las sillas opuestas, 2 niños pequeños jugaban silenciosamente con bloques de armar. Los reconocí inmediatamente, los hijos de Marina. Los niños fueron traídos aquí ayer, explicó doctora Patricia en voz baja. La escuela hizo una denuncia después de que el mayor, Miguel, de 10 años, llegó con marcas en el brazo y relató que la mamá había perdido la paciencia con él. Ricardo y yo intercambiamos una mirada horrorizada. ¿Dónde está Marina ahora? Detenida temporalmente. El papá de los niños consultó sus notas, aparentemente no mantiene contacto regular. Vive en otro estado y no demostró interés en asumir la custodia. Mi corazón estaba latiendo descompasado. ¿Por qué nos llamaron? Porque Miguel mencionó que ustedes eran los tíos buenos. Dijo que siempre fueron gentiles con ellos, que la mamá no le gustaba que hablara de ustedes, pero que se acordaba de ustedes jugando con ellos. Miré a los niños. Miguel levantó los ojos de los bloques y me dio una sonrisa pequeña y dudosa. Tía Carla, dijo, su voz incierta. Tú y el tío Ricardo pueden quedarse con nosotros. La pregunta me partió el corazón. Esos niños que habían sido usados como armas contra mí, que habían sido los hijos ejemplares, que nunca podía igualar, estaban pidiendo que los cuidara. Doctora Patricia, dijo Ricardo, su voz controlada pero emocionada, ¿qué sería necesario para que asumiéramos la custodia temporal de ellos? El proceso fue complejo y demorado. Evaluaciones psicológicas, visitas domiciliarias, verificación de antecedentes. Durante ese periodo, los niños se quedaron en una casa de acogida, pero los visitábamos todos los días. Fue durante esas visitas que la verdad sobre sus vidas comenzó a emerger. Miguel, a los 10 años, había sido forzado a ser el hombre de la casa desde muy pequeño. Cuidaba del hermano menor, Lucas, de 8 años, lo protegía de la rabia de la mamá, asumía la culpa cuando ella explotaba para librar al hermano menor.
Mamá se enojaba cuando hacíamos ruido, me contó Miguel una tarde, su voz baja y cuidadosa. Decía que los hijos de la tía Carla eran mal educados y que nosotros no podíamos ser iguales. ¿Y cómo se sentían sobre eso? Se encogió de hombros, un gesto que parecía muy viejo para un niño de 10 años. Sabíamos que teníamos que estar callados. Si no, se enojaba mucho. Lucas, más tímido, demoró más en abrirse. Pero cuando empezó a hablar, las historias que contó eran devastadoras. Castigos desproporcionados por pequeños errores. Aislamiento cuando no se comportaban perfectamente. Y más perturbador aún, constante comparación con otros hijos. Mamá siempre decía que nosotros éramos mejores que los otros niños, susurró Lucas una tarde. Pero si no éramos mejores, se enojaba mucho, mucho. Empecé a entender la dinámica enfermiza que había definido nuestra familia por años. Marina no era una madre ejemplar criando hijos bien educados. Era una madre abusiva que había criado hijos aterrorizados demasiado para comportarse como niños normales. Y mi suegra no solo sabía esto, había reforzado ese abuso usando a mis hijos como contraste negativo. La rabia que sentí fue diferente de cualquier cosa que hubiera experimentado. No era la rabia caliente y explosiva que sentía durante las humillaciones familiares. Era una rabia fría, calculada, implacable. Habían torturado a esos niños. Y habían usado esa tortura para torturarme también. 6 semanas después, recibimos la custodia temporal de los niños. Se mudaron a nuestra casa una tarde de jueves, cargando 2 pequeñas mochilas con sus pertenencias, que era todo lo que poseían en el mundo. Esa primera noche Lucas tuvo una pesadilla y despertó gritando. Cuando corrimos al cuarto, estaba encogido en la cama, temblando. No hice nada malo, lloraba. Fui bueno, lo prometo. Ricardo lo tomó en brazos mientras yo calmaba a Miguel, que había despertado con los gritos del hermano. No hiciste nada malo, Lucas, susurré. Eres un niño bueno. ¿Estás seguro ahora? ¿Mamá va a venir a buscarme? La pregunta me golpeó como una puñalada. No tenía miedo de haber hecho algo malo, tenía miedo de que Marina viniera a buscarlo. No, dije firmemente. ¿Estás seguro? Nadie te va a lastimar aquí. Los primeros meses fueron desafiantes de formas que no había anticipado. Los niños estaban hipervigilantes, siempre esperando castigo por comportamientos completamente normales. Cuando Julia y Lucas jugaron ruidosamente en la sala una tarde, Lucas empezó a llorar, pidiendo disculpas profusamente porque está pidiendo perdón por jugar, me preguntó Julia, confundida. ¿Cómo explicarle a una niña de 6 años que su primo había sido condicionado a creer que ser niño estaba mal? La terapia familiar se convirtió en parte de nuestra rutina semanal. Doctora Elena, que ya me conocía, empezó a atender a todos juntos. Los niños necesitaban aprender que estaban seguros. Julia y Pedro, mi hijo menor, necesitaron aprender a ser pacientes con primos que reaccionaban de manera diferente. Ricardo y yo necesitamos aprender a ser padres de 4 niños traumatizados de formas diferentes. Pero lentamente, milagrosamente, empezó a funcionar. Miguel empezó a reír. No la risa controlada y cuidadosa que recordaba de las reuniones familiares, sino carcajadas genuinas y altas de niño. Lucas descubrió que podía hacer preguntas sin ser castigado, y empezó a hacer millones por día. Tía Carla, ¿por qué el cielo es azul? Tío Ricardo, ¿por qué los carros tienen 4 ruedas? Julia, ¿quieres jugar conmigo? Preguntas normales. Comportamiento normal. Infancia normal. Fue durante ese periodo que recibimos la visita que cambiaría todo definitivamente. Era una tarde de sábado, 3 meses después de que los niños se mudaran a nuestra casa. Los niños estaban en el patio cuando sonó el timbre. Era mi suegra. Estaba más delgada, más vieja, con una expresión desesperada en la cara. Ricardo, dijo su voz quebrada, necesito hablar contigo. Ricardo me miró, después a ella. Mamá, sabes que cortamos contacto. Por favor. Es sobre los niños. Sobre Marina. Yo cometí un error terrible. Contra mi mejor juicio, la dejamos entrar. No la invitamos a sentarse. Se quedó de pie en la sala, retorciendo las manos. Marina está en la cárcel, empezó. Va a quedarse ahí por lo menos 2 años. Y los niños, miró por la ventana, donde podía ver a los 4 niños jugando juntos, están diferentes. ¿Diferentes cómo?, pregunté, mi voz helada. Están jugando. Haciendo ruido. Siendo niños. Ricardo cruzó los brazos. ¿Y eso es malo? Sacudió la cabeza rápidamente. No. No es malo. Es
Es como debería haber sido siempre. Hubo un largo silencio. Carla, dijo mirándome directamente por primera vez en meses, te debo una disculpa. Una gran disculpa. No respondí. Solo esperé. Sabía, continuó su voz quebrándose. Sabía que Marina era muy dura con los hijos. Sabía que los asustaba para que se quedaran callados. Y usé eso contra ti. ¿Lo usó cómo? Los usaba como ejemplo de lo que tus hijos deberían ser. Pero no estaban bien educados, tenían miedo. Y sabía eso. Ricardo se acercó a ella. ¿Sabías que Marina estaba abusando de los hijos? Yo no quería creer que era abuso. Me decía a mí misma que era disciplina rigurosa. ¿Qué era? Que era su manera. Y aún así los usaste para humillar a mi esposa y mis hijos. Empezó a llorar. Tenía celos. ¿Celos? Mi voz salió más alta de lo que pretendía. Eras una madre tan buena, Carla. Tus hijos eran felices, seguros, cariñosos. Y los hijos de Marina eran. No eran felices. Pero eran obedientes. Y preferí fingir que obediencia era mejor que felicidad porque significaba que no tenía que enfrentar lo que Marina estaba haciendo. La confesión flotó en el aire entre nosotros como una bomba que acababa de explotar. Y fue más fácil atacarte a ti, continuó, que admitir que había fallado en proteger a mis propios nietos. Ricardo estaba pálido. Mamá, ¿dejaste que Marina siguiera abusando de los hijos para mantener tu propia imagen? No lo pensé de esa manera en ese momento. Solo. No podía admitir que estaba equivocada. Sobre Marina, sobre ti, sobre Carla. Sobre todo. Me senté pesadamente en el sofá. La rabia que había cargado por tanto tiempo se estaba transformando en algo más complejo. Aún estaba furiosa, pero también sentía una tristeza profunda por todas las víctimas de esta situación, incluyendo 2 niños que habían sufrido años de abuso mientras eran usados como armas en una guerra que no pidieron librar. ¿Qué quieres de nosotros?, pregunté finalmente. Perdón, dijo simplemente. Sé que no lo merezco. Sé que causé daños que tal vez nunca puedan ser reparados. Pero ver a esos niños jugando en tu patio, viendo lo felices que son aquí. Quiero que sepas que tenías razón. Sobre todo. Y yo estaba equivocada. Sobre todo. Miré a Ricardo, que estaba luchando con sus propias emociones. Perdón no es algo que puedes simplemente pedir y recibir, dije. Es algo que necesita ser conquistado. Y honestamente no sé si puedes conquistar el mío. Asintió, lágrimas corriendo por la cara. Entiendo. Solo. Quería que supieras la verdad. Y que supieras que esos niños están donde necesitan estar. Con personas que realmente los aman. Se volteó para irse, pero se detuvo en la puerta. ¿Carla? Sí. Eres una madre increíble. Siempre lo fuiste. Y siento mucho haber tratado de hacerte creer lo contrario. Después de que se fue Ricardo y yo nos quedamos sentados en silencio por largo tiempo, procesando lo que acababa de pasar. Finalmente lo admitió, dijo eventualmente. ¿Admitió qué? Que tenías razón. Sobre todo. Desde el principio. Era una validación que había esperado por años. Pero ahora que la tenía, descubrí que no significaba tanto como pensé que significaría. La verdad se había revelado de otras formas, a través de la sanación de mis hijos, a través del florecimiento de mis sobrinos, a través de la reconstrucción de mi matrimonio. 6 meses después, la custodia de los niños se volvió permanente. Marina perdió definitivamente los derechos parentales. El papá de ellos, que había desaparecido de sus vidas, firmó los papeles renunciando a cualquier reclamo. Miguel y Lucas oficialmente se convirtieron en nuestros hijos. La adopción se finalizó una tarde soleada de martes. En el tribunal, rodeados por mis padres, que se habían mudado más cerca para ayudar con los 4 nietos, doctora Elena, y algunos amigos cercanos, formalizamos lo que ya era real hacía meses. ¿Quieren cambiar sus apellidos?, preguntó el juez a los niños. Miguel miró a Lucas, que asintió. Sí, señor. Queremos ser santos como la tía Carla y el tío Ricardo. Y como Julia y Pedro, agregó Lucas. Esa noche celebramos con una pizza casera, la primera vez en sus vidas que los niños pudieron hacer su propia pizza, ensuciando la cocina y haciendo desorden sin miedo de repercusiones. Mamá, me dijo Miguel mientras esparcía queso en la masa, gracias por salvarnos. Ustedes se salvaron, amor, respondí. Fueron valientes suficiente para pedir ayuda. No, insistió, su voz seria. Tú nos salvaste. Tú y papá Ricardo.
La palabra papá aún era nueva en su boca, pero se estaba volviendo más natural cada día. Un año después nos mudamos definitivamente más cerca de mis padres, como habíamos planeado. La casa nueva no tenía malos recuerdos. Era un hogar construido en amor, honestidad y sanación. Los niños florecieron de maneras que nunca podría haber imaginado. Julia se convirtió en una hermana mayor protectora y cariñosa. Pedro, que siempre fue callado, encontró su voz ayudando a Lucas a encontrar la suya. Miguel descubrió que era naturalmente bueno con matemáticas y empezó a soñar con ser ingeniero. Lucas se reveló como un artista, dibujando constantemente y creando historias elaboradas sobre sus dibujos. En terapia familiar, aprendimos que sanación no es lineal. Aún había días malos, pesadillas ocasionales, momentos cuando los traumas antiguos resurgían. Pero ahora teníamos herramientas para lidiar con ellos. Y más importante, nos teníamos unos a otros. 2 años después de la adopción, recibimos una tarjeta por correo. Era de Marina, desde la cárcel. Adentro, una letra temblorosa había escrito: «Gracias por cuidarlos mejor de lo que yo pude. Se merecen la familia que les diste». Le mostré la tarjeta a Ricardo. «¿Qué piensas?». Consideró por un momento. «Creo que a veces las personas destruyen todo antes de conseguir encontrar claridad. Tal vez la cárcel le dio tiempo para realmente pensar sobre lo que hizo». «¿Crees que deberíamos responder?». «No sé. Pero creo que podemos guardar esto. Tal vez un día, cuando los niños sean mayores, querrán saber que la madre biológica reconoció que están mejor con nosotros». La venganza que había imaginado, la validación pública, la humillación de quien me había humillado, nunca vino de la forma que esperaba. En cambio, vino de manera más silenciosa y profunda, a través de la vida próspera que construimos, a través de niños sanados, a través de un matrimonio más fuerte, a través de la familia amorosa que finalmente conseguimos ser. 5 años después de que todo empezara, me senté en el patio de nuestra casa nueva viendo a 4 niños jugar juntos. Estaban sucios de tierra, demasiado altos, riendo demasiado alto. Eran ruidosos, desordenados y maravillosamente normales. Ricardo se unió a mí en el columpio del porche, 2 vasos de limonada en las manos. «¿Te arrepientes de algo?», preguntó. Miré a los niños, después a él, después a la vida que habíamos construido de las cenizas de la que casi perdimos. «De nada», respondí. «Ni de una sola cosa. Porque a veces la mejor venganza no es destruir a quien te lastimó. Es construir algo tan hermoso, tan fuerte, tan lleno de amor que hace todo el sufrimiento anterior no solo soportable, sino significativo. Y a veces, salvar a otras personas en el proceso es lo que hace que todo esto realmente valga la pena». Si esta historia los tocó de alguna manera, por favor dejen un like y suscríbanse al canal para más historias de superación y justicia. Sus comentarios y apoyo hacen toda la diferencia para otras personas que pueden estar pasando por situaciones parecidas. Hasta la próxima historia.